En la unidad número 2 veremos los temas de límites y continuidad. El objetivo fundamental es conocer el procedimiento y los métodos de cálculo de límites y el análisis de las funciones, de tal manera que sirvan como fundamento para el desarrollo del cálculo diferencial, tanto desde el punto de vista teórico en cuanto a la fundamentación, como desde el punto de vista práctico para el cálculo de las derivadas de las funciones y las interpretaciones que se le dan en física y en matemáticas. Básicamente, la importancia del tema es que aprendas a desarrollar los procedimientos de cálculo que fundamentalmente se basan en la evaluación de funciones en los términos elementales, y posteriormente veremos algunas técnicas que tienen que ver con la reducción algebraica, con el análisis de funciones compuestas y con una definición en términos de análisis de intervalos. Es importante que realices ejercicios, ya que las matemáticas se basan fundamentalmente en las experiencias que vamos acumulando en este tema, y cualquier duda que tengas es importante que la expreses, ya sea en el foro o directamente con un servidor. Bien, como definición del límite podemos considerar inicialmente que es el valor de la función en un punto específico. Entonces la idea fundamental del límite es evaluar la función. Existen funciones como la que se ve en la gráfica, en la cual no tenemos ningún problema para evaluarla, sustituyendo el valor de x por el valor que se quiere analizar. Y posteriormente consideraríamos algunos casos, como las funciones racionales, en donde se presentan algunos puntos de indeterminación, específicamente cuando dividimos entre 0. En este caso, la continuidad de la función se ve interrumpida, y entonces la función es parcialmente continua. En ciertos intervalos existirán definiciones de valores, pero en ciertos puntos encontraremos esos valores indeterminados, los cuales hay que establecer para poder entender la terminología y la forma de analizar el concepto de límite, de tal manera que vayamos construyendo nuestra definición de derivada. Bien, las 4 ideas básicas del análisis de las funciones por medio del límite se basan en la evaluación de una función, como ya lo había mencionado, que simplemente se basa en la sustitución de la variable por los valores de interés. Otro punto de esta técnica de análisis es la simplificación algebraica, que básicamente se orienta a las funciones de tipo racional, ahí donde dividimos generalmente. Los límites laterales también nos sirven para determinar el comportamiento de una función, y es otra técnica que veremos en esta unidad número 2 del curso. Y también el análisis de una definición teórica basada en la definición de intervalos a través de conceptos que en la primera unidad se trabajaron con relación al valor absoluto y que sirven para construir este concepto de análisis de las funciones por medio del límite. Este es un ejemplo básico de la evaluación del límite, en donde la función representa una línea que pasa por el origen. El comportamiento de la función cuando x tiende a 5 es el de acercarse al valor de 10 en el eje de las ordenadas. Es la primera idea que tenemos en relación al límite, la cual es bastante sencilla de entender y de manejar. Ahí en la gráfica vamos observando la función lineal que cruza precisamente por el origen y por el punto 5,10. Ahí están marcados algunos otros puntos que nos servirán posteriormente para el análisis de intervalos en este concepto de límite. Esta definición de límite es un tanto teórica y el procedimiento es interesante. Realmente al escucharla es un poco complicada, pero tenemos que
familiarizarnos lo más rápido posible para poder entender la idea esencial del cálculo diferencial. Entonces el límite de una función, cuando x tiene un valor específico, se dice que es L, si al tener un intervalo alrededor de la función, que está en este caso representado por la letra epsilon, encontramos uno correspondiente en el eje de las x, definido por delta, tal que siempre que el valor alrededor del límite pertenezca a cierto intervalo, podamos encontrar su correspondiente en el eje de las x alrededor del punto A. En el diagrama, en la gráfica, podemos observar esos valores con el punto o con el intervalo determinado cuando epsilon vale 1. Entonces, si habíamos dicho que el límite de la función cuando x tiende a 5 es 10, entonces una epsilon igual a 1 nos determinaría un intervalo de 9 a 11, en el eje de las y. Y ahora el procedimiento sería encontrar el correspondiente en el eje de las x. Teóricamente esto nos daría una validez para establecer que el límite de la función, que en este caso es una función bastante sencilla, es L, o en este caso 10. Bien, trabajando específicamente con el procedimiento anterior, vemos que si la función f de x es igual a 2x y a es igual a 5, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 5 es 10, tal como se puede calcular por sustitución directa. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, en este caso 1, existe una delta tal que siempre que 2x menos 10, que es el límite, sea menor que epsilon, x menos 5 va a ser menor que delta. Esta idea esencial debemos de entenderla en cuanto a la sustitución de los valores y de la función que estamos analizando, y posteriormente veremos la secuencia de pasos para establecer la definición en su totalidad y la demostración en esta función elemental para el cálculo del límite. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir en la definición f de x menos L, que sería 2x menos 10 en valor absoluto, y después buscar una factorización de tal manera que llegue yo a la diferencia x menos a, en este caso x menos 5. Esta factorización en el ejemplo es muy sencilla, sacando a 2 como factor común de x y de 5, y después saco al 2 del símbolo de valor absoluto que determina el intervalo alrededor de x, y ese 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces x menos 5, que es el valor en el eje de las x, es menor que epsilon sobre 2, lo cual determina el valor de delta. Una vez que definimos este valor, entonces si epsilon decíamos que valía 1, delta valdrá 1 medio, y entonces el intervalo correspondiente al eje de las y, que era de 9 a 11, será de 4.5 a 5.5, o sea, un radio de 1 medio alrededor del punto 5. Bien, en cuanto al método de simplificación algebraica, vemos un caso en donde el límite cuando x tiende a menos 1 se anula, ¿verdad? Tenemos un denominador 0, el cual no nos permite hacer el cálculo. Por lo tanto, esta función racional la podemos simplificar a través de una identidad algebraica en donde x al cuadrado menos 1 representa la diferencia de cuadrados, x cuadrada y 1 al cuadrado, que
equivale al producto de los binomios conjugados, x más 1 por x menos 1. Entonces eliminamos x más 1 en el numerador y en el denominador, y nos queda solamente x menos 1, la cual ya podemos evaluar con menos 1 y nos da un límite de menos 2. Esa es la idea cuando no podemos evaluar directamente, entonces tenemos que seguir en el siguiente método, que sería la simplificación algebraica. Otro método importante es el de los límites laterales. Analizamos la función por la derecha y por la izquierda en el punto de análisis. Por ejemplo, en el caso de la función f de x igual a 2x, alrededor de x igual a 5, y entonces el límite lateral por la izquierda sería evaluar los puntos que están cercanos a 5, por ejemplo 4.9, 4.95, y después por la derecha, por ejemplo 5.1, 5.05, de tal manera que nos vamos acercando. En este caso, pues la función es muy simple y los límites laterales se van acercando a 10, por lo tanto se dice que los límites convergen. En el caso de la función racional que acabamos de ver, también tendríamos que ir analizando valores cercanos a la izquierda y a la derecha del punto de indeterminación, que es x igual a menos 1, y hallaríamos una convergencia hacia el punto menos 2. Eso sería interesante que se viera prácticamente a través de graficar la función y analizar esos valores. Entonces, cuando los valores convergen, el límite existe, pero hay ocasiones en que los valores toman distintos comportamientos y se dice que divergen. En ese caso el límite no existe. Por ejemplo, en el de la función inversa f de x igual a 1 entre x, si lo analizamos alrededor del punto 0, conforme nos acercamos por la izquierda, la función se va a más infinito, y conforme nos acercamos por la derecha, la función se va a menos infinito. En ese caso el límite no existe. Bien, en la gráfica tenemos un ejemplo de la función signo de x, que vale menos 1 cuando el valor es negativo y vale 1 cuando el valor es positivo. Entonces, yendo por los valores negativos de izquierda a derecha, observamos que la función tiende a 1, mientras que el límite lateral por la derecha, yendo de derecha a izquierda, el límite lateral es 1. Entonces, en el punto 0 los valores divergen, uno está en 1 y el otro en menos 1. Por lo tanto, la función no tiene límite en x igual a 0. Un poco la definición de límites laterales. Observamos que el límite de una función existe cuando los límites laterales convergen, es decir, tienden hacia el mismo punto. De otra forma, se dice que los límites laterales divergen y la función no tiene límite en el punto específico de análisis. Aquí tenemos la gráfica de una función compuesta. En la parte izquierda observamos una rama, un segmento de una parábola que se abre hacia arriba, y en el lado derecho tenemos una recta. Entonces observamos que los límites laterales convergen hacia un punto único, y en este caso el límite existe en el punto de análisis. Bien, la parte del análisis de continuidad de una función es consecuencia inmediata de lo que hemos estado hablando del límite. La idea esencial de una función continua es que no tiene interrupciones cuando nosotros la dibujamos en la gráfica, en el sistema de coordenadas, y entonces hablamos de una función continuamente absoluta. Obviamente hay funciones como las racionales donde tienen algunas discontinuidades, pero en otros intervalos son continuas. Entonces el análisis en este sentido, desde el punto de vista de los límites y la continuidad, radica básicamente en estudiar los métodos y los procedimientos que nos van a servir de fundamento para que en el siguiente capítulo, en la unidad número 3, podamos definir en esos términos lo que es la derivada de una función y podamos desarrollar
lo que en un momento dado representan las fórmulas de derivación. Bien, entonces en esta última parte de la unidad vemos que la idea de continuidad fundamentalmente se toma cuando una función es de manera absoluta, una función que se evalúa en todos los puntos, que está definida para todos los puntos del dominio y que no tiene interrupciones. Los polinomios, por lo general, representan el ejemplo más claro de lo que son las funciones continuas. Bien, como conclusión hemos de considerar que el estudio analítico del concepto de límite y continuidad es el fundamento matemático para el desarrollo de lo que es la idea esencial del cálculo como tasa de cambio instantánea o velocidad, como se le considera en física, velocidad instantánea. Entonces es muy recomendable que se elaboren una gran cantidad de ejercicios de tal manera que estos conceptos queden bien claros, sobre todo el manejo de los intervalos de radio epsilon y delta y la relación que existe entre ellos para determinar cuándo existe el límite y cuándo no existe. En las notas del curso hay una gran cantidad de teoremas, proposiciones, resultados que se derivan en términos del manejo de estas ideas y que son difíciles de entender porque por lo general no estamos acostumbrados a manejar las ideas en términos de epsilon y delta. Es muy recomendable que a través de las funciones elementales se ensayen diversos valores de epsilon y se obtengan los correspondientes de delta para adquirir familiaridad y facilidad en el manejo de estas ideas, que una vez que uno las entiende con los cálculos, puede uno regresar a la lectura de las notas y resulta un poco más sencillo. Espero que estas ideas les faciliten su estudio y estoy para servirles con mucho gusto, ya sea a través del correo electrónico, en el foro, en el chat o en los medios que tenemos de comunicación.